encontramos con el doctor Hernán Hermida, quien es médico especialista en cirugía torácica. El doctor Hermida ha trabajado en el Hospital de Especialidades José Carrasco Arteaga del IES y además ha sido docente de la Universidad de Cuenca y decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Le agradecemos mucho al doctor por su tiempo y su disponibilidad para realizar esta entrevista que tiene por objetivo ahondar en algunos aspectos de su vida y su trayectoria. Entonces, para empezar, le vamos a pedir, doctor, cuéntenos por favor un poquito sobre su vida. Nos gustaría conocer sus inicios como persona, dónde nació usted, quiénes son sus padres y un poquito de la familia que ha formado. Bueno, muchas gracias. Un verdadero honor que se hayan fijado pues, en este ex funcionario de la Facultad de Ciencias Médicas y del Hospital José Carrasco Arteaga, donde hice mi vida profesional. Les agradezco mucho esta entrevista. Yo estoy jubilado ya desde hace 7 años aproximadamente. Nací en Cuenca, nací hace 69 años, en septiembre del 55. Mi papá es médico, mi mamá ama de casa. Siempre vivimos aquí en la ciudad de Cuenca. Estudié en 2 colegios aquí en Cuenca, en el Técnico Salesiano y en La Salle, en donde me gradué. Y entré en la Facultad de Ciencias Médicas en el año 1973. Ese fue el año en que ingresé. La Facultad de Medicina en ese tiempo tenía como decano al doctor Rubén Darío Solís, un gran maestro que dejó muchas enseñanzas en la facultad. Y esa fue mi vida. Me gradué en 1980. Ese fue nuestro año de nuestra promoción, nuestro año de graduación. Hice la medicatura rural en Paute, en el hospital de Paute, y luego pude integrarme a la Facultad de Ciencias Médicas como profesor en el año 81. Ya antes había sido yo ayudante de práctica, ayudante de cátedra de una materia bastante difícil en la facultad, que era la anatomía patológica. Fui 2 años ayudante de práctica y eso me permitió pues tener experiencia como docente y entrar con mayor facilidad como profesor en la facultad. Esos son mis inicios en la facultad. ¿Y nos podría contar un poquito acerca de su esposa, sus hijos? Sí, yo tengo 2 matrimonios. En el primer matrimonio tuve 2 hijos. Mi hijo tiene ahora más de 40 años y mi hija también, más o menos con una diferencia de 3 años de edad. Mi hija vive en Quito, mi hijo vive aquí, en Cuenca. Son profesionales ambos. Y actualmente tengo un nuevo matrimonio desde hace unos 8 años aproximadamente. Y tengo una vida de jubilado, una vida bastante modesta, como ustedes pueden ver, pero vivo contento. Sí. Bueno, doctor, nos gustaría mucho saber de dónde nace para usted el interés de estudiar medicina. ¿Tuvo algo que ver ahí también que su papá fuera médico? Sí, yo creo que sí. Cuando el padre de uno es médico y mi hermano mayor también es médico, siempre en las reuniones familiares, a la hora de comer, se habla de medicina, se respira medicina. En las conversaciones que tenía mi hermano mayor con mi papá, yo siempre escuchaba casos de medicina, de pacientes, de enfermos. Y a mí me interesó la medicina. Sin embargo, en otro tiempo a veces los padres
no sé si decir imponían, pero orientaban, diría yo más bien, la carrera de los hijos. De manera que mi papá quiso que yo sea técnico, quería que sea o arquitecto o ingeniero, y por eso me matriculó en un colegio técnico, el técnico salesiano. Y ahí hice yo los 4 primeros años en el técnico salesiano, aprendiendo materias que en realidad no me gustaban mucho a mí, mucho, como las matemáticas, como el dibujo técnico, en fin. Cuando terminé el 4.º año de medicina, ya tenía edad suficiente para discutir con mi papá las necesidades que yo tenía y los intereses que yo tenía. Y claro, mi papá muy abierto dijo, bueno, si realmente te gusta mismo la medicina, entonces hay que cambiarte de colegio. Y por eso me pasé en 4.º año al colegio La Salle, en donde recién empecé a ver materias que me encantaban, la biología, la lógica, la ética, las ciencias naturales, que eran materias que no se veían en el colegio técnico. Y mi rendimiento incluso mejoró muchísimo. Materias que yo no había visto antes, como biología, como las que les digo, química, fueron las materias en las que las mejores notas saqué en el colegio. Y una vez terminado el colegio, obviamente ingresé en la Facultad de Medicina. Y durante su etapa académica en la universidad, en el pregrado, ¿tiene usted tal vez alguna anécdota interesante que quisiera compartir? Bueno, podría decirse que yo cuando era estudiante no tenía tantos amigos ni tanta vida social como se ve ahora o como se veía también en ese tiempo. Más bien yo siempre era retraído, me gustaba estar un poco más solo, me gustaba estudiar. No fui de los alumnos brillantes, pero tampoco fui un mal estudiante, estuve entre los mejorcitos. Y por lo tanto, así anécdotas de la vida estudiantil no tengo muchas. Quizás lo que les contaba hace un ratito, el hecho de que yo me casé temprano, me casé cuando yo estaba en el 5.º año de medicina. Era todavía jovencito y necesitaba ganar dinero para mantener a mi familia. Entonces ingresé en la facultad en un concurso de ayudantía de cátedra de la materia más difícil, diría yo, en el 4.º año de medicina, que era la materia de patología, anatomía patológica, con un profesor muy estricto. Logré ganar ese concurso y eso fue mi puesta de entrada en la Facultad de Medicina. Fui ayudante de práctica de patología durante 2 años y luego ya fui al internado rotativo y a la medicatura rural. Sí, muchas gracias por compartirnos esa anécdota, doctor. Es interesante lo que nos mencionaba aquí fuera de la entrevista, pero el doctor nos comentaba lo duro que fue en ese momento obtener ese lugar y siempre la perseverancia pues lo llevó a alcanzar ese objetivo. Doctor, quisiéramos saber, ¿usted tuvo o considera que alguna persona en su formación fue como su mentor, o una persona o varias personas que le hayan inspirado, le hayan enseñado muchísimo? Bien, yo creo que toda la vida, desde la cátedra de farmacología, tuve yo un maestro que era el doctor Rubén Darío Solís, que fue decano de la facultad en varias ocasiones, un maestro que me enseñó no solamente de medicina, sino muchas cosas de la vida, y sobre todo me enseñó a tener una ideología, una forma de pensar siempre en favor de las personas más necesitadas. El doctor Rubén Darío Solís fue
un político en toda la extensión de la palabra, dedicado a las clases populares, dedicado a hacer de nuestra facultad una facultad al servicio del pueblo. Y eso yo creo que impregnó mi forma de ser, mi manera de ser. Y por eso dediqué toda mi vida al servicio público. No he hecho yo vida en el plano médico, no he hecho vida en la medicina privada. Más me he dedicado a las instituciones públicas, a la docencia y a la cirugía, que es mi especialidad, la cirugía de tórax. No soy cardiotorácico yo, soy solo cirujano torácico, es decir, la diferencia es que yo no opero corazón, salvo algunas situaciones emergentes, por ejemplo, apuñalamientos, balazos, traumatismos, pero corazón abierto no aprendí. El tiempo que me formé no era el suficiente para aprender cirugía de corazón, solo cirugía de tórax. Eso implica pulmones, pleuras, esófago, todo lo que está dentro del tórax, excepto el corazón. Y doctor, ¿por qué su elección de hacer como especialidad cirugía de tórax? A mí me gustaba la ginecología, pero en ese tiempo no había cirujanos de tórax en nuestra ciudad. Y cuando yo fui a Buenos Aires, primero aprendí a operar el cáncer de pulmón y luego me gustó bastante eso y decidí hacerme cirujano de tórax. En realidad, cuando yo regresé, no había ningún especialista en cirugía de tórax y tuve que desarrollar solo esa especialidad acá. Claro, eso me dio facilidad, pude trabajar como médico asociado en el hospital Vicente Corral Moscoso y luego como cirujano torácico en el hospital del IES, el José Carrasco Arteaga. Creo que escogí pues, la cirugía de tórax primero porque había esa posibilidad y segundo porque no habían otras personas que se hayan especializado en esa área. Había algún cirujano, el doctor Luis Maldonado, que operaba el tórax y lo hacía muy bien, pero sin la formación académica formal. Listo, doctor. ¿Y en qué universidad de Buenos Aires fue que obtuvo su titulación? En la Universidad de Buenos Aires, la UBA, Universidad de Buenos Aires. ¿Usted recuerda ya en la cirugía de su especialidad cuál fue la primera que hizo por su cuenta sola? A ver, nuestra formación allá en Buenos Aires se hacía mediante el sistema de complejidad creciente. Es decir, primero ponemos tubitos pleurales, hacemos cosas pequeñitas y luego nos van soltando la mano hasta poder hacer cirugías grandes. En Buenos Aires la formación era muy interesante porque el jefe de servicio se quedaba a dormir en el hospital y eso nos daba, y nosotros como residentes teníamos siempre a un jefe al cual acudir en caso necesario. Entonces, cuando le despertábamos al jefe para hacer una cirugía y el jefe nos decía, opera nomás vos y si hay algún problema me despiertas, era cuando realmente nos dábamos cuenta de que ya sabíamos operar, porque el jefe ya no se levantaba. Y cuando el jefe se levantaba a estar con nosotros en la operación, pues eso significaba que todavía no estábamos en condiciones de hacerlo solo. Cuando lo hice absolutamente solo, realmente no lo recuerdo. Debe haber sido por ahí unos 6 meses después de haber iniciado el posgrado. Y doctor, usted hablando en el ámbito médico, profesional, ¿cuáles considera que fueron sus habilidades más destacadas que le permitieron llegar a los múltiples objetivos que se planteó durante su carrera?
Bueno, yo tuve una gran ventaja. Yo me fui a especializar después de haber sido profesor durante 5 años. Y era profesor de anatomía y fisiología del sistema respiratorio. De manera que cuando fui a Buenos Aires, yo ya había enseñado durante 5 años la anatomía y la fisiología del sistema respiratorio, tráquea, bronquios, pulmones, pleuras. De manera que cuando llegué a Buenos Aires y empecé a ver las cirugías y luego a ayudar, me desempeñaba con soltura en todo lo que era anatomía. Era como estar en mi propia casa cuando se abría un tórax, porque conocía al dedillo la anatomía. Entonces, eso me permitió avanzar rápido en la habilidad quirúrgica. Sí. Acá en la ciudad, pues quizás uno de los casos más anecdóticos, podría decirse, fue tal vez la primera cirugía de corazón en la cual se salvó la vida de un paciente. Se trataba de una persona de sexo masculino. La esposa de él le apuñaló en el bus, porque el señor venía, después de haberse desaparecido de la casa algunos días, venía con su pareja sentimental en el bus, y la señora se subía al bus haciendo las compras, y entre las compras tenía un cuchillo, y entonces le clavó el cuchillo en el pecho al marido. Pero justo eso ocurrió en el bus que paraba en el Hospital Vicente Corral Moscoso. De manera que en ese mismo momento al sujeto le bajaron y le ingresaron a la emergencia. Coincidía en que yo iba a operar un caso de cirugía de tórax, por lo tanto estaba preparado quirófano, estaba preparado anestesista, era una cirugía electiva, de manera que lo que hicimos cuando me avisaron es cambiar el paciente. Entonces fue algo realmente providencial. Entraba el paciente apuñalado en el corazón, entraba yo a quirófano, cambiamos simplemente el paciente, pudimos abrir rápidamente el tórax y cosimos una herida grande en el ventrículo derecho, le suturamos y pudimos salvar la vida al paciente. Obviamente el paciente después quedó con un problema, ¿no? El cuchillo atravesó, ustedes como estudiantes de medicina han de entender esto muy claramente, el cuchillo atravesó la banda moderadora donde pasa la rama derecha del haz de His, y obviamente el sistema cardiorrector del corazón empezó a funcionar deteniéndose, tenía un bloqueo allí, y el corazón empezó a funcionar a 2 tiempos. Se comprimía primero en un ventrículo y después del otro ventrículo, se demoraba en llegar el impulso eléctrico. Es interesante porque después, conversando con el paciente, decía: doctor, es como si yo tuviera 2 corazones porque siento que el corazón trabaja a 2 tiempos. Y yo digo: claro que ha tenido 2 corazones, por eso mismo le apuñalaron. Entonces, ese fue quizás el primer caso acá en Cuenca, anecdótico, y que empezó a darle a uno cierta seguridad, cierta fama. Bueno, continuando con la entrevista con el doctor Hernán Hermida, queremos realizarle otra pregunta. Conocemos que usted ha realizado varios aportes a lo que es la medicina mediante publicaciones científicas. Entonces, por ejemplo, a su criterio, ¿cuál piensa que es el aporte de mayor trascendencia dentro del campo médico? De las obras que yo he escrito. Sí. Bueno, lo que pasa es que en cada una de las etapas por las que he pasado, siempre me gustaba escribir, me gustaba dar facilidad a mis estudiantes. Por ejemplo, cuando fui profesor de patología, hice una obrita muy
muy chiquita, pero de gran ayuda para los estudiantes. Se llamaba Manual de Anatomía Patológica Básica, para que los estudiantes pudieran seguir la materia con facilidad. Y así, por ejemplo, también escribí un texto de morfofuncional del sistema respiratorio, anatomía y fisiología del sistema respiratorio, cuando fui profesor de esa materia. Ese librito luego fue reeditado por otros autores que muy gentilmente hicieron constar mi nombre como parte integrante del equipo de trabajo. También hice un librito sobre anatomía y fisiología del sistema cardiotorácico y reproductor. Y básicamente eso como obras, y un texto de primeros auxilios, porque también fui profesor de primeros auxilios. Hicimos un texto para que los estudiantes pudieran seguir la materia con facilidad. Es decir, por donde he pasado me ha gustado ir escribiendo algo, dejando alguna huella. Eso como autor. Como coautor, pues en varios textos han pedido alguna colaboración, en trauma de tórax, en algunos textos de otros autores, pues he escrito algún capítulo por allí. Como investigaciones mismo, hicimos quizás una investigación importante en el hospital José Carrasco Arteaga, en donde fui yo cirujano de tórax durante 22 años. Aprendimos allí a hacer un tipo de cirugía que se llama traqueostomía percutánea. No fue idea nuestra, simplemente la adaptamos al progreso científico mundial, pero hicimos más de 100 operaciones de estas y eso nos dio bastante experiencia. La traqueostomía abierta es una cirugía bastante, si no compleja, bastante engorrosa, porque se necesita quirófano, se necesita anestesiólogo, se necesita mover al paciente de cuidados intensivos para realizar esta operación, que se hace casi siempre en pacientes de cuidados intensivos. Y nosotros aprendimos a hacerla en la cama del paciente mediante punción. Y entonces hicimos 100 de estas cirugías. En estas cirugías se utiliza siempre un equipo que es el broncoscopio para guiarse y ver en dónde ingresa uno con la punción en la tráquea. Y nosotros aprendimos alguna técnica para evitar el uso del broncoscopio, porque si no resulta que se necesita ahí 2 cirujanos de tórax, uno que haga la broncoscopía y el otro que haga la traqueostomía por punción. Y con alguna técnica sencilla, con alguna idea innovadora, sencilla, logramos evitar el uso del broncoscopio. Y repito, hicimos 100 operaciones de estas y entonces publicamos en una revista. Sí. Gracias. Sabemos que usted lleva adelante procesos de activismo social. Por ejemplo, ¿usted qué rescataría de su experiencia en la labor de la política? Bueno, yo entré en la Facultad de Medicina en la década del 70. Esa es una década caracterizada por grandes movimientos políticos a nivel mundial. Estaba cerca la Revolución Cubana. Estaba el año que yo entré fue el año en que Pinochet dio el golpe de Estado y le asesinó a Salvador Allende. Entonces bullían las ideas políticas de izquierda y fue una época de gran productividad política. Nosotros pertenecíamos a un frente que consideraba la justicia social como lo más importante en nuestra actividad. Y entonces en la facultad siempre tuvimos el apoyo de las autoridades y hacíamos lo que se denomina extensión universitaria, ahora creo que se llama vinculación con la colectividad. Hacíamos extensión universitaria y salíamos
salíamos del recinto universitario a buscar los problemas sociales, comprendiendo que la enfermedad es una consecuencia de las circunstancias sociales que vive la gente. ¿Por qué los pobres se enferman más? ¿Por qué hay parasitismo cuando falta el agua potable? ¿Por qué hay enfermedades que en otras latitudes ya se hayan erradicado por culpa de la injusticia social y por culpa de la pobreza? Entonces nosotros entendimos que no es cuestión de darles a los pacientes, esperar que venga el paciente con las lombrices para darle el purgante, para darle el antiparasitario, para que después de un mes vuelva con el mismo problema. Porque el problema no son las lombrices ni la enfermedad de ese momento, sino el problema es la falta de estructura sanitaria, de infraestructura, la falta de agua potable, y por esa razón el paciente siempre está contaminándose. Entonces es un poco ver las cosas de manera científica, ir a la causa del problema y no a la consecuencia. Porque ir a la consecuencia es hacer el juego a las empresas comerciales, recete este antiparasitario que es muy bueno para las lombrices, y seguimos recetando eso y haciéndoles ricos a los que fabrican el medicamento, mientras que el problema básico, el problema originario, está en la falta de infraestructura sanitaria. Hoy nomás oía por la radio que decían que si se come, la diferencia que hay en el desarrollo cerebral de los niños que comen un huevo diario de aquellos niños que no lo comen. Entonces, esas ideas todavía están, todavía existen. Es cuestión de desenterrarlas un poco, de salirse de esta política marasmática en la que han caído los partidos políticos, y retomar esas ideas que son las básicas, las ideas de la verdadera izquierda. Esa es hacer revolución. Entonces nosotros íbamos a los campos, íbamos a los sitios en donde ni siquiera había llegado nunca un médico, aprendíamos con ellos, veíamos cuáles eran los problemas que a nosotros nos parecían groseros, y de alguna manera tratábamos de colaborar, de mejorar, de dar charlas, de cómo potabilizar el agua, de la importancia de una letrina sanitaria, de la importancia de la disposición adecuada de basuras, etc. Y esa actividad hizo que nosotros seamos médicos dedicados a la población, dedicados a la vida pública, ¿no? Yo, si algo hice mal en mi vida, fue la medicina privada. Nunca pude. Algún intento hice por ahí, pero me fue muy mal porque no podía cobrar a los pacientes. Y por eso ustedes ven la modestia con la que vivo, pero en cambio notan la felicidad con la que vivo. Gracias. Bueno, continuando, por ejemplo, ¿cuál es su apreciación, o sea, desde su experiencia, por ejemplo, el sistema de salud, cómo está actuando tanto a nivel público como a nivel privado aquí en la ciudad de Cuenca? ¿Cómo lo considera usted? Bueno, yo creo que hay dos medicinas totalmente diferentes. La una es la medicina pública, la medicina que paga el Estado, y que es la medicina que podemos encontrar en los grandes hospitales públicos, el Hospital Vicente Corral Moscoso y el Hospital José Carrasco Arteaga. Esta clase de medicina es una medicina de muy baja calidad, no por culpa de los profesionales, sino por culpa de la falta del apoyo gubernamental. No puede ser posible que acude la gente con una fractura. A mí me pasó en el hospital. A mí, habiendo sido gerente de cirugía en el Hospital José Carrasco Arteaga, me fui con una fractura, y luego de esperar 3 horas que no me pudieron atender porque no había los recursos necesarios, tuve que ir a pagar en una institución privada. Entonces, yo digo, si eso me pasó a mí, que fui gerente de cirugía en el hospital,
¿Cómo se atiende a la gente que no tiene ninguna palanca, ninguna situación? No hay los recursos suficientes, ni para laboratorio, ni para rayos X, ni hay los medicamentos en cantidad y en calidad adecuados. Los quirófanos están congestionados, les toca esperar demasiado tiempo, esperar por una consulta, ni se diga por una cirugía, una medicina de mala calidad. Frente a eso está la otra clase de medicina, que es la medicina privada. Hace un momento estábamos hablando sobre el prestigio que tiene la ciudad de Cuenca como prestadora de un alto servicio, de una alta calidad en medicina, pero se trata de la medicina privada, en donde los grandes especialistas tienen todos los recursos para resolver cualquier problema, pero a un precio excesivamente alto. Y entonces en esa disyuntiva está nuestro pueblo, el que tiene dinero, tiene acceso a la medicina de alta calidad, y el que no tiene dinero, pues muchas veces se muere en las puertas de los hospitales. Esa es la situación. Usted como doctor, por ejemplo, ¿cómo se podría mejorar el sistema de salud aquí, tanto en Cuenca o a nivel nacional? Yo creo que el Estado debería preocuparse de asignar los recursos suficientes. Y me refiero a todos los recursos económicos, recursos humanos, para que la atención en los hospitales mejore, en los hospitales públicos mejore. Yo creo que la calidad de médicos que forma nuestra facultad y también otras facultades de medicina es suficientemente buena como para que la atención sea de alta calidad. Lo que nos hace falta es que el gobierno se preocupe de priorizar la salud como lo que es un derecho humano. Así como la educación es un derecho, la salud debe ser un derecho y no un producto que se puede comprar según el valor que uno tenga, el precio que uno tenga, los recursos que uno tenga. Porque en el momento actual es así. Dependiendo de la cantidad de dinero que uno tiene, compra el producto que es la salud, que es la medicina, en diferentes sitios, dependiendo de cuánta plata tiene uno. Y no debe de ser así. En el momento en que se considere la salud como un derecho, pero que se considere en serio la salud como un derecho, y se asignen los recursos, la salud va a mejorar, la atención de la salud va a mejorar. Gracias. Bueno, vamos a comenzar con un bloque de preguntas para conocerle al doctor Hernán, más que como doctor, como un ser humano. ¿Cuál es el personaje que usted admira y por qué? Ahí está. Che Guevara. ¿Y por qué? Bueno, él fue un hombre que luchó por las clases populares, fue un gran revolucionario. Quizás actualmente se considera que el camino que él escogió no era el adecuado, la revolución armada, pero si le juzgamos en su tiempo, yo creo que era la única forma de lograr la justicia social. Por eso le tengo allí, siempre me recuerda cuáles fueron mis bases morales, mis bases políticas, para no cambiar y seguir siendo el mismo. Aparte de la medicina, ¿cuáles son sus aficiones? Bueno, me gusta la música, nunca fui tan buen músico, pero me gusta tocar la guitarra, que la toco muy poquito, y básicamente eso. Estoy aprendiendo a tocar piano. Antes no lo he podido hacer porque la medicina y las actividades en la facultad me han tenido muy ocupado y no ha habido cómo dedicarse a eso. Ahora que estoy jubilado, estoy haciendo las cosas que antes me gustaban hacer y que no tenía tiempo para hacer. Me gusta la música. También me gusta hacer las cosas que se hacen de forma manual.
Me gusta mucho la mecánica, la carpintería. Tengo un pequeño taller, tengo las herramientas adecuadas. Me gusta hacer mis propios muebles, mal hechos aunque sea, pero hechos por mí. Sí. Básicamente eso, y ahora las plantas. Ahora van a conocer mi árbol de guayabas que está lleno de guayabas. Eh, Me gustan las plantas, los árboles. Me gusta sembrar y me gusta cosechar. Sí. Tengo una pequeña propiedad, muy chiquita. Tiene apenas un poquito más de 1000 metros. Pero allá voy el tiempo que puedo y siembro con mis propias manos. No tengo empleados, nunca he tenido empleados para nada. Hago yo mismo. Sí. Muy Siembro y bonito. cosecho. Muy bonito conocer las cosas que realiza día a día. Como nos comenta, antes no las realizaba porque no tenía tiempo, pero ahora que ya está jubilado trata de ser feliz con las cositas que él realiza. Si usted pudiera retroceder el tiempo, ¿qué momento le gustaría revivirlo nuevamente? Bueno, fue una época muy linda en mi vida. Fue la época de administración de la facultad. Yo fui electo subdecano de la Facultad de Medicina por 3 ocasiones. 3 veces fui subdecano. Y luego fui electo decano de la Facultad de Medicina durante 2 ocasiones. Entonces, eso significa que pasé 5 periodos, perdón, trabajando por la facultad. Hicimos muchas cosas muy interesantes, sobre todo en el tiempo del doctor Rubén Darío Solís, en el tiempo de Arturo Quispe, un gran decano de la facultad también. Hicimos muchas cosas productivas, buenas en la Facultad de Medicina. Creamos el posgrado. Antes nuestra facultad no tenía posgrados. Llegué a ser yo director de los posgrados de la Facultad de Medicina. Creamos una serie de posgrados. Los cirujanos que ustedes conocen ahora, son profesores, se formaron con nosotros en nuestro posgrado. Creamos posgrados de imagenología. No había radiólogos y era tan necesario crear eso. Y eso fue un trabajo bien duro, sacar los posgrados, luchar porque en la facultad haya democracia. Creo que esa es la época más bonita de la facultad, es lo que más extraño. Y a mis alumnos, la juventud que contagia a los alumnos, a cada profesor, es increíble. Eso es lo que más extraño a mis alumnos. Qué lindo. ¿Usted qué recomendación daría a las futuras generaciones de médicos aquí en el Ecuador? Bueno, que sean honestos, que sigan el juramento hipocrático, no hacer daño es lo más importante, la honestidad ante todo, la franqueza, el atender a los pacientes con todo lo que uno tiene, curarles, hacer lo que uno más sabe hacer. Básicamente eso. Muchas gracias. El Colegio de Médicos de la SUAY al médico que más se haya destacado en el ámbito gremial, profesional y humanístico. Se llama Presea Timoleón Carrera Cobos. Es el más alto galardón que un médico puede recibir. Qué lindo. Me dieron a mí en el año 76, creo que es. Por eso le tengo ahí, al lado de mi hijo.
Gracias. Quizás no estén con gusanos.